Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Vamos, Somos Chilenos, aquí en Radio Portales de Valparaíso. Aproveche también de seguirnos en nuestras redes sociales del Vamos, Somos Chilenos y también de la radio, por supuesto. Hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos a analizar también un poco la contingencia local, pero por sobre todo algo que nos llama mucho la atención, que yo creo que también es bastante interesante porque en este pacto que tenemos con la Fundación para el Progreso, vamos a tratar algunos temas que a los jóvenes tiene que hacerle algún sentido, tiene que remecerlos también un poco, y que también va a ser conversado, como es nuestra temática, por jóvenes, ¿no? Por jóvenes como son Martín, Joaquín, que es nuestro panelista estable, y también por Cristóbal. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Parto yo. Fue encantado, Héctor, de acompañarte nuevamente un día miércoles. Efectivamente, era como panelista estable, así que agradecido de la invitación de la Radio Portales de incorporarme aquí a la radio punto D. Súper. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido de la invitación por participar en la Radio Portales. Súper. Oye, y Cristóbal está por ahí, pues también lo vimos. Sí, no, es todo bien por aquí, tomando cafecito mañanero y, y Buena. agradecido por la invitación también, sobre todo, y agradecido de poder hablar de un tema tan importante hoy en día, y yo creo que se ha tocado muy poco, que es la participación juvenil. Oye, sí, pues, a propósito de eso, partamos con este tema que es la participación juvenil, y que yo creo que también uno tiene que dimensionarlo en muchos ámbitos, en muchos sectores, política, sectores productivos, sectores gerenciales, liderazgo, de renovación, en el espacio público también, ¿por qué no? En el empleo público. Necesitamos, yo creo, esa frescura, necesitamos esas nuevas ideas para poder compatibilizarlas también con un poco de la experticia. ¿Cómo abrimos esta conversación, Cristóbal? Yo creo que precisamente con ese tema es muy bueno para partir la conversación, creo yo. Borja Yáñez hace un tiempo dijo incluso de que la participación juvenil está súper baja. Tenemos centros de estudiantes que están votados, tenemos federaciones que están votadas, y eso refleja un claro desinterés hoy en día por parte de los jóvenes a lo que es la política. Ya no hay interés, ya no existe estas ganas del debate de las ideas en las universidades. Antes era normal ver a las federaciones peleándose en los centros de estudiantes, y algo que ya no estamos viendo. Entonces, por lo menos a mí me preocupa bastante. Oye, sí, en realidad tienes toda la razón, porque vemos que algunas federaciones, algunos centros estudiantes, eh, claro, no tienen la misma participación activa que tenían hace varios años atrás, pero sí hay algunos que la mantienen, que tratan de buscar el bien común, que tratan de buscar salir adelante, de mejorar y de crecer. ¿Cómo lo ves tú esto, Juaco? Que tú también soy joven, pues, Juaco. Sí, pues yo casi que estoy aquí con casi la misma generación que los chicos que estamos acompañando aquí, pues, pero yo en particular igual comparto un poco el diagnóstico que hacía Martín, en general, y sobre todo después lo que fue el tema del estallido, como que la participación joven en política como que vino un poco a decaer en el fondo, como que entró con una especie como de laguna, y en particular estamos viendo hoy día que muchos jóvenes, y él nombró el caso ejemplo de Borja Yáñez, que es de los jóvenes politiqueros, muchos jóvenes se atrevió un poco a ir reactivando esa causal social, de ir sacando la buena adelante. Yo creo que Borja, por ejemplo, y los chicos de Compañía son un súper buen espacio. También la Fundación para el Progreso, entiendo que ahí, no sé si los chicos aquí son pasantes o forman parte del staff, pero en general, todas esas instancias son muy súper relevantes que la vayan ahí acompañando y canalizando a los jóvenes. Al final, los jóvenes en el futuro van a ser probablemente los futuros profesionales. Esperemos que el día de mañana sean futuros líderes de opinión en 20 30 años más. Así que muy encantado y también muy agradecido que me estén acompañando aquí también Cristóbal y Martín de la Fundación. Oye, sí, po, es un tema contingente. Yo no sé si, Martín, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Por qué está ocurriendo esto hoy día? Sí, yo quiero dar primero una experiencia. Yo estuve estudiando un año en la Santa María y allá no había federación y los centros estudiantes estaban votados, no había participación juvenil.
y habían diversas problemáticas que afectaban a los alumnos y no había quien tomara el liderazgo y poder hacer ver esas problemáticas al directorio. Por eso es muy importante la participación juvenil, porque si nosotros no participamos, si no somos parte de la discusión, al final las decisiones se van a tomar igual y van a decidir otros por nosotros. Más que un diagnóstico o la pregunta por qué no participamos, creo que, o por qué no participan los jóvenes, es difícil de tener una respuesta a eso. Yo creo que va más de raíz del tema, aparte de la educación en los colegios, que no hay, por ejemplo, educación cívica o formación en temas, en esos temas. Sí. Oye, ¿y cómo fomentamos entonces la participación de los jóvenes? Em, Partamos a lo mejor por los centros de alumnos, pero también eh, porque es curioso, yo que soy más viejo, pero muy joven de espíritu. Oye, es curioso, por ejemplo, que los jóvenes de repente no participan en las organizaciones comunitarias, ¿cachai? O sea, como participar a lo mejor en la junta de vecinos, porque creemos que eso está relegado, no sé, a la persona que está jubilada, a la señora que es dueña de casa, pero ahí, pucha, ¿cuánta incidencia tenemos? Porque construir el futuro de la comunidad, del territorio, como les gusta decir a algunos, eh, pucha, que es importante, po, porque a lo mejor podemos aportar nuevas ideas. Desde la perspectiva de la seguridad, de repente la gente se complica hasta para hacer un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo motivamos para que los jóvenes puedan participar en lo social, en lo político y en lo educacional? No sé cuál es la vivencia o algún desarrollo que tengan ustedes de esto. Esto en verdad lo veníamos hablando con Martín delante y es como muy de la lógica chilena porque está la lógica japonesa, por ejemplo, desde que si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo puedo ser el primero en hacerlo. Pero claro, la lógica del chileno es bastante distinta. Si nadie puede hacerlo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y si alguien puede hacerlo, bueno, que lo haga él. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Y la forma en la que yo creo que se puede cambiar, que es como muy la mentalidad joven, es instruirlos sobre la importancia que tiene la política. No solo en ellos, sino también en lo que los rodea. Porque la política siempre nos va a afectar a todos. Pero un joven igual puede decir, ya, bueno, a mí me da lo mismo, ¿cachai? Porque me da lo mismo en mi vida, bueno. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer ahí, creo yo? Es decir, mira, la política ya, te afecta a ti, pero no solo a ti, también afecta a tu mamá, a tu papá, al vecino que saludas todos los días, a la persona a la que le vas a comprar el pan. Es decir, es algo que ya te da lo mismo que te afecta a ti, ok, pero míralo por el resto, porque es algo que nos afecta a todos. Entonces yo creo que todo parte por despertar el interés en los jóvenes, de que puedan ver cómo las decisiones que se toman en el Congreso afectan no solo a ellos, sino a su familia, y una vez tengan esa comprensión de lo que es la política puedan decidir participar y ojalá quedarse. Pero para mí, primero hay que despertarle el interés. Sí, indudablemente. Juaco, ¿tú cómo ves eso? Sí, yo igual quería tomarme un poco de lo que decía Cristóbal cuando hablaba de que el chino es muy dejado, por decir así. Yo creo que también las redes sociales nos han hecho caer en una cultura de los hay que. Hay mucha gente que dice hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que salir a la calle, pero a la hora de hacer la acción muy pocos se forman y se vinculan para formar parte de la acción. Entonces, yo creo que un poco lo que ha ido ocurriendo en Chile en general es que nos acostumbramos mucho a que los mismos hagan lo mismo de siempre. Porque nos da flojera, porque hay otro que lo va a hacer, o porque yo me quedo en el hay que hacer esto. Y en particular, yo creo que eso es importante, el mensaje que uno podría transmitirte como joven, que dejarse estar o dejarse o quedarse en el hay que es permitir que los mismos hagan lo mismo de siempre. Y en eso nosotros necesitamos como país generar renovación. Renovación de liderazgo y eso parte desde la Junta de Vecinos, parte desde el centro estudiante y desde ahí parte el camino hacia adelante. Pues si dejamos, nos quedamos en el hay que, probablemente en 20, 30 años no va a avanzar. Y no va a avanzar y van a quedar los mismos haciendo lo mismo. Esa es mi reflexión en ese sentido. Sí. Oye, y usted, Cristóbal Martín, desde los trabajos o los estudios que están haciendo en la fundación, han levantado un diagnóstico de esto, me imagino, ¿no? De uno, de uno, de uno. Ya, pues diagnóstico sí desde la
fundación desde quienes estamos. Así, diagnóstico como por ejemplo que hayamos hecho nosotros para intentar incentivar la participación juvenil o algo por el estilo. Claro, Eh, Mira, la verdad, diagnóstico como tal no tenemos, o sea, igual cada uno tiene su interpretación propia, pero sí es verdad que siempre estamos buscando nuevas formas de cómo hacer para atraer nuevos jóvenes y que se interesen y sigan yendo. Y yo creo que el diagnóstico puede ser que es una tarea difícil, ¿ya? Pasa mucho que hay jóvenes que se interesan, van y después dejan de ir. Al final, muchas veces siempre se terminan siendo los mismos, entonces yo creo que el principal diagnóstico es de que los jóvenes hoy en día estamos muy enfocados en lo que son las distracciones, lo que son redes sociales, TikTok, carrete, otras cosas que al final nos satisfacen más que, por ejemplo, formarnos en política. Entonces yo creo que el diagnóstico puede ser hacer la política algo más interactivo, más entretenido para los jóvenes, cosa de que puedan reemplazarlo por lo otro que es más llevado como a la gratificación inmediata tal vez. Eso se me va ocurriendo de momento, pero diagnóstico así como concreto de qué es lo que está pasando, no, no es como que tengamos algo muy concreto. sí. Oye, pero que es interesante lo que tú decías, porque claro, yo creo que efectivamente los jóvenes hoy día a lo mejor están enfocados en este compartir multimedial, en esta satisfacción multimedial que nos puede originar todo lo online, los juegos, las redes sociales, o incluso en esta adicción que produce el TikTok. Y como que hemos ido dejando, digo yo, como que han ido dejando eh, la participación social. Yo creo que también, fíjate que en alguna medida puede ser parte de un síntoma post pandemia. No estoy descubriendo la pólvora con esto, pero yo creo que, claro, vamos a tardar un par de años más en seguir normalizando. Y fíjense que si uno extrapola esto a la política, como decía el Cristóbal, claro, a lo mejor hay jóvenes que visualizaron lo que estaba ocurriendo y hoy día hay una gobernanza política de las cuales se han hecho parte algún segmento de jóvenes eh, y por eso que a lo mejor estamos gobernados por quienes estamos gobernados eh, y a lo mejor los jóvenes de cierta tendencia política también recién se están inmiscuyendo en esto o recién les está interesando. Es una percepción muy personal que tengo, a lo mejor estoy equivocado y estoy hablando pura lecera, no sé qué opinas tú, Martín. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, lo podemos ver con las juventudes comunistas, socialistas, que son las más organizadas. Son los que más participan dentro de la política, los más que se hacen ver, los que forman desde más pequeños, desde la adolescencia. Entonces, a raíz de eso también son los, por ejemplo, los secundarios, son los que partieron la revolución pingüina. Para ahora el estallido social, el 2018, perdón, 2019, fueron los secundarios que partieron saltando los torniquetes en el metro. O sea, yo creo que también hacernos la pregunta de ¿por qué pasa esto? Yo creo que la raíz de todo esto es el tema en la escuela, los colegios, que no hay educación cívica. Los jóvenes salen con 18 años de cuarto medios y no tienen ni idea de para qué sirve el Congreso, qué hace un concejal o qué hace un alcalde y terminan votando nulo o terminan votando por el que le dice la mamá o el papá y no se informan más allá. Sí, sí, fíjate que toda la razón, no sé qué opinas tú, Joaquín. Sí, a mí me pasa un poco que de repente hay como una visión en particular de que la política solo se reduce a los partidos políticos, propiamente tal. Y yo creo que sería también explicar un poco desde la óptica un poco más social. O sea, en política se puede hacer, y entendiendo la política como una cuestión más bien como los cambios que se producen en los asuntos públicos, como desde la fundación, donde participan los chicos de la Fundación para el Progreso, que es como un think tank de idea un poco más arraigada a cierto tipo de ideal. Está, por ejemplo, no sé. Techo para Chile, la Fundación Pacto Social, por ejemplo, que en Valparaíso, que también opera, produce también ciertos tipos de cambios. Muchos cambios también se producen desde la óptica de organizaciones de la sociedad civil, que en general también es una forma de producir cambios. Eh,
Obviamente puedo entender que algo porque muchos jóvenes no participan en política porque están asociados a los políticos, que no tienen generalmente muy buena reputación en general. Entonces hay muchos espacios para poder producir cambios que no se reducen necesariamente a los partidos. Los centros estudiantes, las universidades, las federaciones. Cuando uno abre esa óptica de distintos espacios para los demás jóvenes, bueno, se hace mucho más fácil la participación. Y eso hoy día es lo que creo que falta, como culturizar de los distintos espacios donde tú puedes ser un agente de cambio el día de hoy. Cuando uno abre esa mirada, es en el fondo cuando uno puede hacer que los jóvenes, o en realidad la sociedad en general, se active y se mueva en base de un objetivo común. Sí. Oye, pero puede ser también, y ustedes me corrigen si es que yo estoy equivocado, que eh, los jóvenes en política, ya que tú decís, Joaquín, que claro, había una necesidad de generar un cambio o generar una élite que cambiara. ¿Mm? Por eso es que a lo mejor estos nuevos movimientos, Frente Amplio, Revolución Democrática y no sé cuántos otros partidos más contemporáneos pueden haber, como que emergen o emergieron desde los jóvenes, Claro. porque no había gente de mucha edad. Entonces, y cuando los adultos, por decirlo de esa forma, cacharon que la cuestión iba en serio, o como que cacharon que además, bueno, había organización, había una disciplina, había una doctrina, y que empezaron a ser populares, que crecieron, que había masividad, que estaban de Arica a Punta Arenas, como que se empezaron a sumar ese cambio, ¿no? Como que para allá iba, ¿no? Yo creo que en particular lo que pasó con el Frente Amplio es que ellos nunca habrían esperado obviamente un ascenso tan meteórico como el que tuvieron. O sea, y en general ahí también hay una cuestión que se puede ir como extrapolando porque probablemente ellos nacen en contra de luchar contra una élite, que era en ese tiempo la ex concertación o la alianza en ese tiempo. Y era un poco lo que iba ocurriendo es que ellos pasan a ser una parte de esa élite. Ellos son la élite hoy día, los que gobiernan en el fondo, que ya no son tan jóvenes, técnicamente. Vienen otros jóvenes, que son los, venían siendo, por ejemplo, yo, los chicos que están aquí, pues, que pertenecen a una élite que está abajo de esa élite, que es la que gobierna. Entonces, hay como un ciclo continuo en cual las élites se van enfrentando, donde tú vas a ser joven, en el caso de ellos pasan a ser la élite, bueno, y hay otros jóvenes que luchan contra la élite que está gobernando. A mí pasa un poco con eso, que una forma de participar en política es el tema de los partidos y otra es la gobernanza. Aquí lo que ocurrió probablemente es que ellos empezaron a participar en política y muy, muy rápidamente llegaron al poder y a la hora de gobernar se dieron cuenta que no tenían toda la herramienta, todos los conocimientos y tuvieron que recurrir a esa elite con la que habían disputado anteriormente, que era en este caso la concertación. Cuando uno es joven, yo creo que es muy bueno que uno se involucre en espacios políticos cuando entienda para ver cómo se produce ese ascenso. Pero a la hora de gobernar, uno tiene que también entender que tiene que conversar con todos, que tiene que rodearse de todas las experiencias posibles, que cuando tú eres joven, quizás no es el mejor camino llegar a hacer la práctica directamente al Congreso o al gobierno. Y cuando uno vive distintas experiencias, se hace mucho más fácil gobernar en el fondo. Pero yo creo que lo que ocurrió con el Frente Amplio es que el ascenso fue tan meteórico que la caída también fue muy meteórica en el fondo. Sí, puede ser, no sé qué opináis tú, Cristóbal. No, yo opino que toda la razón, en verdad. Y yo estudio psicología y justo ayer me estaban pasando la adolescencia. Incluso esto que mencionaba Martín va muy de la mano porque lo que veíamos en clase ayer, por ejemplo, es de que en la adolescencia la persona no es consecuente, es decir, siempre actúa en base a no medir las consecuencias y a esto se le suma que recién está formando lo que es su criterio. Entonces tenemos una persona que está en una etapa que es ultra manipulable y que no mide consecuencias. Entonces, si formamos esto más un adoctrinamiento, claro, lo que se genera es un estallido social impulsado por jóvenes, una revolución pingüina que fue impulsada por jóvenes, y en general todo tipo de movimientos que la historia nos dice que siempre empiezan por los jóvenes. Entonces, me parece que no es casualidad, ya que Joaquín tocaba el tema del frente amplio del comunismo, que esta misma gente de izquierda se meta tanto con los jóvenes, que les den tanta importancia. Es más, yo al menos la participación política, lo poco que veo dentro de las universidades, suelen ser jóvenes de izquierda, yo no veo jóvenes de derecha. Y Claro, además de que las juventudes UDI, por ejemplo, nacieron en respuesta a las juventudes comunistas, porque las juventudes comunistas fueron las primeras en surgir, y la juventud UDI salieron como una respuesta a eso, al adoctrinamiento que estaban haciendo estas personas. Entonces, yo creo que eso da harto a pensar y también es un buen tema de debate. oye, pero fíjate que yo no milito, la verdad es que no estoy inscrito y no pretendo inscribirme, por lo menos por ahora, en ningún partido político. Pero yo creo que lo que ha ocurrido con esta gente del Frente Amplio es un buen ejemplo de que los jóvenes tenían esta inquietud, que la canalizaron, de que se unieron, para bien o para mal. Bueno, cada cual lo jugará desde la vereda que quiera hacerlo y de la óptica que quiera, pero
lo que a mí me inquieta es por qué otros partidos, llámense de derecha o de centro, no han seguido con ese ejemplo, o por qué a los jóvenes que tienen esos ideales no les ha interesado juntarse y accionar desde esa perspectiva. No sé qué es lo que piensan ustedes, el por qué. Yo tengo una pequeña lectura, que hay una cuestión que es lo que tú muestras y lo que haces en la interna. Por ejemplo, a mí me pasa que tanto los partidos como por sí de centro, que son un poco más moderados, que han sido siendo desplazados por los que hoy día gobiernan en el fondo, yo creo que cuando tú muestras en el fondo, y voy a poner un ejemplo con las elecciones parlamentarias, que quienes entran a competir, las listas parlamentarias son los mismos de siempre, que se reeligen constantemente, que por ejemplo cuando hay que competirse los cupos ponen a tal persona que es conocido de, o el alcalde pasa a ser diputado, puede ser senador. Cuando tú ves eso, la señal que da hacia afuera es que el espacio es para los mismos de siempre. Entonces no entran jóvenes a ese tipo de organizaciones. No sé si, por ejemplo, en el caso de el Frente Amplio. El Frente Amplio, por ejemplo, el líder que tú consigues siendo universitario es el que después llegó a ser senador, a ser presidente hoy día, pero los seremis, los consejeros regionales o la lista son personas que no son conocidas. Voy a poner un ejemplo que puede ser un poco pesado, pero ahora que se armó la lista de Unidad por Chile, que es la lista oficialista acá en la región del Paraíso, los cupos, la lista de nueve personas, los puestos quedaron solamente hombres. Hombres, dejaron afuera a todas las mujeres y habían dos personas en particular, que era la Valeria Cárcamo, que a uno le puede gustar o no, y la Natalia Campuzano, que eran jóvenes, que los dejaron afuera de la lista. Entonces, ¿qué señal tú das ahí en el fondo? ¿Qué es en el caso, la señal que tú das ahí en el fondo es como las mujeres no nos interesan, o los no nos interesan. Entonces, el que fue constituyente va a ser candidato a diputado, el que fue alcalde de Valparaíso va a ser ahora candidato también a diputado. Y entonces, cuando tú ves esa rotativa entre las mismas personas, bueno, la señal que da hacia afuera es que obviamente los jóvenes, los nuevos no te interesan. Y eso pasa con esos partidos. Sí, no sé qué Sí, opinan, Cristóbal. sí, es que exactamente eso. Y yo creo que ahí precisamente es donde está la lucha que tenemos que dar los jóvenes, de prepararnos bien, informarnos bien, ser jóvenes, ojalá íntegros de valores, cosa que arriba nos tomen en cuenta. Porque yo creo que desde arriba miran para abajo un joven y ven que, oye, no está preparado, se manda pura embarrada, no se ha formado, entonces no lo vamos a tomar en consideración. Pero claro, si ven un joven que ve que se está preparando, de que tiene valor, de que actúa bien, yo creo que es más probable que lo tomen en consideración. Entonces yo creo que está la importancia de la formación. Yo creo que justo podíamos hablar incluso de eso con la Academia Liberal, que están las postulaciones hasta el 31 de agosto y ahí nosotros lo que hacemos en la fundación es forjar lo que es pensamiento crítico, debate, le abrimos las puertas para que se formen intelectualmente y después ya puedan tener cierto criterio y salir al mundo más formado, no tan imprudente. Y, y más que nada yo creo que eso. Oye, mira, antes porque quiero retomar el tema de la Academia Liberal en algún minuto, a lo mejor lo podemos hacer en el segundo bloque, pero como nos quedan 2 minutos, Martín, ¿cuál es tu visión de esto que estábamos conversando y por qué se ha ido produciendo? Sí, yo quiero tomarme de lo que dijo Joaquín, de que, por ejemplo, las elecciones ahora parlamentarias siempre son lo mismo de siempre, o el sobrino o el alcalde que termina un puesto, o también ahora lo podemos ver, que hay muchos candidatos que vienen de la farándula o de la televisión. Entonces, ya no le dan pega ya y se pasan a la política. Entonces, la imagen que le transmitimos a los jóvenes o a las personas en general es que no cualquiera puede ser el candidato, sino que los que son amigos de o está todo ya arreglado en los partidos. Y eso da una sensación de poca confianza. Al final, ¿cómo vamos a tener a personas que no conocen mucho el tema tomando las decisiones que afectan a todos los chilenos? Sí. Oye, sí, es súper relevante porque además del ejemplo que decía Joaco, eh, que pasó con estas 2 mujeres, a que conozco una, la Nata, le mando un tremendo saludo porque sé que tiene muchas capacidades y además está súper involucrada con todo lo que está ocurriendo en el contexto de la quinta región, del Gran Valparaíso, eh, porque además fue core, Así ¿no? que, sí, corre 2 periodos. Claro. Entonces, de verdad tenía cierta experticia. Pero también fíjate qué pasó con otros candidatos jóvenes en la UDI que quedaron fuera de la lista,
Y a mí, la verdad, lo que no me gusta es que gente que no lo ha hecho bien en algunos cargos le sigan dando la sillita musical y le den las chances. Y como tampoco me gusta esto del turismo electoral, que gente que viene de otras regiones, como que un premio de consuelo, ándate por el cupo de acá, creo que no es bueno. Y es donde los ciudadanos tienen que darse cuenta que como que le están vendiendo la pomada un poco. O sea, yo digo, bueno, ¿y por qué no nuestros jóvenes de acá? ¿Por qué no los candidatos tienen que ser de la región, tienen que tener residencia en nuestra región? Porque si no, ¿cómo van a conocer los problemas que nos afectan a nosotros los que vivimos acá, po? O sea, si no Totalmente. saben cuántas líneas son ni qué micro hay que tomar para ir de Valparaíso a Viña, no vamos a tener mucha solución, ¿cierto? Es como lo que Oye, pasa con Carter ahora. Disculpa que te interrumpa, pero es que sí, sí, justo sí, viene sí. como niño el dedo. Carter, que fue alcalde de la Florida, ahora va como candidato en la Araucanía. Claro. Entonces ahí hay un tremendo problema. Oye, nos vamos a ir a la pausa comercial, no nos dejen, sigan en el Vamos, Somos Chilenos y seguimos conversando con Cristóbal y con Martín sobre los jóvenes y el acontecer nacional y también con nuestro panelista estable, Joaquín Sangüesa. ¿Ah? Así que nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso aquí en nuestra pausa en el Vamos, Somos Chilenos. Hoy día un programa con juventud pura aquí, así que nos sentimos renovados de espíritu, de mente, no sé, de cuerpo, nosotros ya con Marco que está en los mandos técnicos, a quien aprovecho de saludar en la radio. Oye, Martín, quedamos pendientes con lo que ha significado o qué significa también para usted poder participar en la Fundación para el Progreso. Me gustaría si me podéis contar, bueno, cómo llegaste tú, cuáles son tus expectativas y qué es lo que están desarrollando, porque a lo mejor se terminan motivando otros jóvenes que pueden utilizar el tiempo también en esto, tomar alguna experticia. Yo creo que también la importancia, fíjate, de tener una red de contactos también, que es súper importante en el mundo laboral hoy día. Totalmente. Sí, la Fundación para el Progreso es una gran oportunidad. Yo llegué en marzo del año pasado a hacer a un conversatorio que había respecto al tema de las pensiones. Y ahí empecé a participar cada vez más y después luego hice la academia, que es un curso semestral que es semana por medio, una clase online y otra presencial en el Reloj Turri, icónico lugar ahí en Valparaíso, donde he aprendido mucho. Se me han abierto una cantidad de puertas eh, y me he formado bastante. Hay debate, oratoria, nos enseñan pensamiento crítico, filosofía. Y ahora, por ejemplo, no solo está la Academia Liberal, sino que hay cursos también de 2, 3 días. En el verano tenemos Idea y Política, que es un curso intensivo de 2 días para jóvenes de 16 a 30 años, que es una excelente oportunidad para los secundarios en el verano para poder formarse y participar y empezar a participar en esto. Ahora estamos con un curso de economía, educación financiera para cualquier persona que pueda participar, ya que es vital eso para poder vivir ahora. En los colegios nos enseña mucho educación financiera. Oye, sí, yo creo que yo lo conversaba el otro día con una de las directoras de la fundación, que me parecía súper interesante este curso de educación financiera o de nociones financieras. Porque claro, cuando uno es joven, en realidad tú no sabés si podía o no podía abrir una cuenta corriente, cuál es la importancia de la tasa de interés si estáis pidiendo un crédito o si utilizáis además una tarjeta de crédito, porque cuando estás estudiando, hoy día los bancos llegan a la universidad a ofrecerte cuenta, po, y uno engancha, pero no te hablan de la tasa de interés, si compras en Claro. cuota. Claro, entonces, ¿cuáles son los beneficios que he podido obtener? Entonces me parecía súper acertado y yo también proponía, digamos, yendo al extremo, le decía, oye, pero sabéis que también es súper importante la educación financiera para nuestros adultos mayores porque se van pensionando y la capacidad adquisitiva se va reduciendo.
Eh, y hay que enseñarles también a decir, bueno, ¿cómo maximizamos nuestra plata? Así que ahí quedó una idea lanzada para ello porque creo que es importante. Se nos unió también Cristóbal. Oye, Cristóbal, ¿qué ha significado para ti también el tema de la Academia Liberal? Pues cuéntanos cómo lo has enfocado tú, que a lo mejor estás en un sentido un poco más humanista por lo que estudiáis, ¿no? Sí, sí, no, lo que ha significado para mí, la verdad es que ha sido súper grato. Sobre todo creo que sirve mucho en el tema de lo que es intercambiar ideas. Porque uno generalmente cuando no está metido en este tipo de ambientes se queda en su propia opinión, pero en la academia tienes que compartir con más personas que no necesariamente van a pensar como tú. Entonces, ese intercambio de ideas, ese debate, es súper enriquecedor, creo yo, para los jóvenes. Mira qué bien. Oye, ¿y tú, Joaco? ¿Tú también pasaste por la fundación? ¿También tuviste que hacer lo que es la Academia Liberal? No sé, ¿qué nos Sí, podéis contar? ¿Cuál fue tu experiencia? la hice el 2019 o 20, no estoy mal, pero alcancé a hacer como dos clases presenciales y después vino todo el tema del estallido y lo me tocó hacerla online. Me tocó hacerla online. Pero conocía la fundación porque a través de dos chicos de derecho que ya están más que egresados, que son Juan Pablo Caneo y Pablo Lunate, y ellos me llevaron a la fundación y ahí y después me fui un poco metiendo, justo calzó con esta época como del apogeo de Axel Kaiser, y ahí obviamente me fui metiendo más y más y hice la academia. Pero me tocó hacer la semipresencial online, porque justo vino el tema del estallido, después el tiro de la pandemia, me tocó Buena, hacerla ahí. mira qué bien. Oye, yo los quiero también invitar a que podamos conversar otro tema que siempre tratamos aquí en el programa, que dice relación con la seguridad y la inteligencia local. Eh, y aquí cada uno es libre de dar su opinión. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención esta semana referente a la seguridad, más allá de la recaptura de estos delincuentes que se fugaron de la cárcel, que me parece increíble, eh, y también lo que ocurrió en Santiago, y creo que también ocurrió anoche en Limache, en donde terminaron apuñalando a una persona en la micro, y en Santiago terminaron matando a un señor que iba en el Transantiago, lo que me parece aberrante, porque imagínate las condiciones de seguridad, uno que de repente puede ser usuario de la micro, usted en el día o en la noche, no es menos complejo. Entonces, y también lo que ocurrió en la Araucanía con este trabajador que fue asesinado a mansalva, y que el gobierno se ha negado un poco a aplicar la ley antiterrorista. Entiendo, parece que es por una estrategia jurídica que no lo ha hecho. Eh, y además, he podido ver los medios de comunicación. Saben ustedes que, bueno, hay un señor, un abogado de apellido Díaz Lluvero, a cual como ciudadano le agradezco, no lo conozco en persona, le Ah, Rodrigo agradezco, Díaz, Rodrigo Díaz. claro, porque está presentando varios recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la inseguridad que se vive en las calles. Y la Corte ha dispuesto que se restablezca la seguridad o los cursos de acción para ella, tanto en la calle Valparaíso como en las puertas de nuestra radio, o en las puertas ahí frente a la Plaza Aníbal Pinto, en frontis del edificio de la Cooperativa Vitalicia, cerquita de las fundaciones del reloj Turri, en donde venden de un cuanto hay, desde un mojito hasta un cigarrito de marihuana, qué sé yo, y de otras hierbas y cosas también, lo que creo que es insostenible. No sé qué visión tienen ustedes respecto de cómo jóvenes vivimos esta crisis de seguridad, o si es que ustedes creen que estamos en una crisis de seguridad o no, a lo mejor no. Sí, yo creo que tengo un diagnóstico bastante claro y yo creo que lo podría seguir Martín también después que es más joven y que viene también más cercano a la etapa de colegio. Yo ya llevo, este es mi cuarto año en la universidad, pero últimamente algo que estamos viendo mucho, claro, es la inseguridad, la intranquilidad, el aumento de la violencia, de los crímenes, que si bien es algo que siempre ha estado y es algo que se ha tenido muy poco en cuenta, muy poco en consideración, es que esto si bien ha aumentado, también ha aumentado gran parte gracias a los jóvenes. Es decir, hace poco salió una noticia en EMOL
de que en un estudio de violencia escolar solo el 36% de las personas consideran que a los colegios como lugares seguros. ¿Ya? En la tercera también salió una noticia hace poco como el aumento de los casos en violencia escolar. Se está viendo el tema de, ¿cómo se llaman estos? Los detectores de metales antes de entrar a los colegios. Y justo hace poco con la Fundación en conjunto con Pacto Social tuvimos que hacer una intervención en colegios debido a todas las problemáticas y los conflictos que hay dentro de esto. Entonces, me parece un panorama súper complicado y súper preocupante porque ya la violencia en adultos, no diré que es normal, pero sí es más común. Pero yo creo que en años, yo diría más de 20 años, nunca habíamos visto tantos casos de violencia en colegios y sobre todo en jóvenes, desde los 10 hasta los 18 años. Entonces, me parece un panorama súper poco esperanzador y no sé qué se podría hacer para ya irlo cambiando sin tomar medidas tan rígidas como las que se están tomando en El Salvador ahora, en este momento, por ejemplo. No sé qué opinará Martín de esto. Totalmente de acuerdo, o sea, vivimos una crisis de seguridad, es innegable, lo podemos ver en las calles día a día, comercio ambulante, robos, lanzazos, portonazos, asesinatos, etcétera. Y como decía Cristóbal, en los colegios se ve eso, pelea, violencia hacia los profesores, tráfico de drogas, robo entre los alumnos, hay cero respeto en los colegios con los profesores. Y, y aparte de la crisis de seguridad, está también la crisis educacional, ¿cierto? Y, por ejemplo, eh, ha llegado un 27% de la cesantía juvenil, ya saliendo del tema escolar, y la informalidad un 26%. Y claramente son cifras que podemos ver y percibir día a día en la calle, ¿no? Por la inseguridad y el comercio ambulante. Por ejemplo, acá mismo en Valparaíso, ayer hubo un incendio en Barrio Puerto, otro incendio más que se suma. Lo abandonados que está Barrio Puerto es tremendo y la delincuencia que hay en ese sector, o sea, el abandono de Valparaíso es innegable. ¿Y qué se está haciendo para mejorar eso? Esa es la pregunta. Así es. ¿Qué podemos hacer, Joaquín, para revitalizar Valparaíso? Yo creo que esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Pero más allá de preguntarse eso, yo creo que tiene que uno también buscar las causas. ¿Por qué estamos así? Mm. ¿Qué nos Sí. llevó a estar así? ¿O quiénes nos llevaron a estar así? ¿O no? Mm. A mí me pasa un poco que creo que hoy día, como decían bien los chicos, vivimos una crisis educacional y esa crisis educacional repercute de varias formas. La primera yo creo que es, y la más grave, creo, es el ausentismo escolar. Cuando los chicos dejan de clases, cuando ven que la educación no les está ofreciendo una oportunidad para su futuro, terminan cayendo en bandas de crimen organizado, en la informalidad. Y la informalidad, de repente, como que hay gente que dice como la gente que recurre a la informalidad es porque no tiene otra salida, pero en particular el daño de la informalidad es que tú haces que el de al lado también se salta la norma, po. Y cuando se salta la norma, se le salta el siguiente y el siguiente y el siguiente. Al final, la ciudad se termina volviendo en una ciudad informal. ¿Qué pasa con eso? Que donde hay informalidad, hay posiblemente narcotráfico, hay disputas territoriales. Al final, la informalidad copia muchos aspectos del narco, porque también es una disputa territorial en el fondo, una disputa territorial de quién tiene más espacios copados. Lo que pasó con el rey de Meix es una cuestión de informalidad que se elevó a tal nivel de crimen organizado que terminó con un sicario, un secuestro, que se fugó en el fondo. Y ahí lo que pasa es que cuando tú tienes, por ejemplo, autoridades, y ahí ahora con el cuando tú tienes autoridades negligentes que hacen vista sorda, o sea, vista ciega, perdón, el control del comercio ambulante de la informalidad, bueno, pasa esto, que al final tú llegas a un punto en el cual la ciudad no la puede recuperar porque está cooptada de informalidad. Y al final, lo que pasa es que esa informalidad, cuando se junta con el crimen organizado, bueno, ahí perdiste la ciudad en el fondo. Me pasaba cuando trabajaba como con chicos de liceo en Valparaíso que me decían, a mí ir al colegio no me gusta porque el colegio está, no sé, tiene daño de infraestructura, hay peleas, los profesores no nos pescan y terminan, no sé, recalando, por ejemplo, en hacer pegas en estas barberías, por ejemplo, que están donde hay muchas barberías en Valparaíso y esas barberías lo que esconden, aparte del pago, obviamente, es una red de narcotráfico en el fondo.
Entonces, cuando los incentivos que el Estado le está dando hoy día a los jóvenes no están puestos en ofrecerle un futuro claro, oportunidades claras, bueno, lo que pasa es que al final se lo lleva la informalidad del crimen organizado y tú pierdes la ciudad, pues, y ahí florece el delito, florecen las reglas, las disputas territoriales, donde hay también informalidad, también hay evasión de impuestos también. Entonces, al final, lo que pasa es que el crimen organizado se está moviendo más rápido que el Estado, po, para ir en esa pelea. Estamos perdiendo a los jóvenes y estamos perdiendo a las ciudades también. Claro, y Y yo creo oye, exactamente qué es lo que dale, podríamos... Ah, disculpe, Héctor, dale. dale, no, por favor, usted tiene la palabra, Cristóbal. Ya. Sí, no, es que el tema de la informalidad me parece algo súper importante y también a la vez súper complejo, porque al final la informalidad surge de la necesidad de las personas, es decir, ellos se ven obligados a estar en la informalidad por sus necesidades. Entonces, no, es algo que no podemos regular mediante el Estado siendo tan intervencionista, porque ¿qué hacemos con una persona que por necesidad vende en la calle? No podemos sacarle a la calle. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir disminuyendo la informalidad, pero sin tampoco ser tan intervencionista? Porque no podemos, eh, o sea, no podemos quitarle a las personas la libertad de buscar la forma de satisfacer sus necesidades. Entonces, no sé qué incentivos podríamos utilizar para que esto vaya reduciéndose o al menos cambiando un poco el panorama. No sé qué se le ocurre a usted. Sí, fíjate que yo me quiero quedar y quiero hacer un breve paréntesis. Tú hablabas, Joaquín, del tema migratorio también. Mm. Eh, y fíjense cómo ha incidido esto hoy día, que nos ha ido cambiando un poco nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de alguna u otra forma, eh, a raíz de cosas triviales, de repente hasta con la celebración de fiestas patrias, que hablaban el otro día de estos panecillos venezolanos, se me olvidó el nombre, la arepa, arepa con pino, ¿ya? Ya, me parece bien, pero yo creo que ¿por qué tenemos que exponernos o seguirnos exponiendo a que no se controle la migración, digamos, una migración bien gestionada, ¿no? Ordenada, en donde entre la gente que tiene que entrar, que viene a aportar a nuestro país, no la que viene a delinquir. Porque además, si alguien viene, tenemos que ofrecerle algún tipo de condiciones sanitarias, laborales, y buscar que esas oportunidades laborales, como decía, sean formales po, y no informales, porque ahí caemos en esa precariedad y en ese vicio que en definitiva terminan trabajando en cualquier cosa. O sea, como lo decía, creo que fue la Contralor en un informe que estas barberías trabajaban hasta las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. Yo dudo que alguien se vaya a cortar el pelo a esa hora o a afeitar a esa hora, pero se transforman, ¿saben qué? Se transforman en un extraordinario lugar para poder lavar dinero. Porque en definitiva, boleteamos, ¿no es cierto?, por una venta de servicio, pero nadie nos controla efectivamente cuántas personas entraron a cortarse el pelo, a hacerse un arreglo, qué sé yo. Podemos decir que atendemos 100 personas diarias, pero ¿quién nos controla eso? Y terminamos justificando ingresos por lo que deberían pagar 100 personas. Entonces terminamos lavando dinero, ¿no? Sí, a mí me pasa también un poco que, a ver, yo hace, no sé, 10 años era súper como pro migración, pero también lo que ha ido ocurriendo es que obviamente el flujo, hay obviamente bueno, hay una demanda, por decir así, una demanda, por así, una demanda totalmente superior a la oferta en ese sentido. Es que obviamente el país no resiste un volumen de migrantes, obviamente con el que entraron en los últimos 5 o 6 años en el fondo. Eso uno. Se te juntó también, obviamente, que hay una situación política a nivel latinoamericano donde, por ejemplo, en Venezuela, en esos países, le conviene, en el fondo, exportar los problemas hacia los otros países. Todos sabemos que Chile también tiene una relación diplomática súper compleja con Bolivia, donde también es que es el paso que está entre medio entre Chile y Venezuela. Entonces, obviamente, la gente de allá, no, con tal que el migrante pase directo hacia Chile y no sé qué en Bolivia, obviamente lo es la puerta abierta. Entonces, ahí me pasa mucho que al final siempre creo que el problema está en que como Estado o nos quedamos muy quietos o no están las personas competentes o fuimos muy pasivos en las proyecciones sobre de este problema de migración. Que al final te encontraste con un volumen de migrantes y tenías que en el momento resolver cómo hacías para controlar la migración y obviamente ya tenía a toda la gente adentro en el fondo. Eh,
por ejemplo, estos lugares como Colchane, por ejemplo, donde son pasos fronterizos, donde creo que vive mucha población militar, las plazas, los lugares, las residencias están todas copadas de migrantes, obviamente. También se te juntó, esto es una cuestión donde también está el tema de los tratados internacionales, por ejemplo, justo que vino este volumen de migrantes, era cuando ya tenías todo desminado la zona, obviamente, que por tratado tuviste que desminar en el fondo. Entonces, también se juntaron muchos factores en el que el Estado actuó lento, en el fondo, no supo o no supo prevenir, más otros conflictos políticos regionales que también te fueron teniendo la presión. Y obviamente también entiendo por un lado que al final los migrantes se venían al país que mejor estaba en ese momento, que era Chile. Uno podría discutir ahora si Chile está mejor que otros países de Latam, pero obviamente tenían todos los incentivos para irse para acá y ahí no estuvimos alerta, el Estado no estuvo alerta, obviamente también se fueron acrecentando los problemas también más macro. Al final, obviamente, cuando ya está todo dentro es mucho más difícil de expulsar. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que al final el volumen que entró tan potente de migrantes, lo que ha dicho obviamente es que también ha ido trayendo las costumbres positivas, pero también las negativas. Entonces entraron los delitos como el sicariato, como el secuestro, que eran delitos más que ocurrían en Chile, pero nuevamente con la intensidad y con el tipo de configuración que ocurrían en otras partes. Al final, esa sensación del migrante, al final, lo que hizo es que también cambió la cultura al interior del país también. No sé qué les pasa a ustedes, chiquillos, con el tema de la migración. ¿Cómo lo ven ustedes o qué percepción tienen en lo social, en lo estudiantil? Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Joaquín. Es verdad, no se hizo la pega que se tenía que hacer en esos años en el tema de control fronterizo. Entró mucha gente, eh, pero yo no estoy en contra de la inmigración, pero la inmigración por la puerta, ¿ah? Que todo legal, con los papeles al día, y que venga a aportar, a trabajar o a estudiar, pero que venga a contribuir al país. La inmigración ilegal para afuera. Y hemos visto que se han ido erradicando en el país, en las regiones, los carteles de droga, el tren de agua, etcétera, crimen organizado, donde son principalmente también los que causales de la crisis de seguridad que estamos viviendo día a día. Entonces, sumamente, además con el tema cultural que dices tú, Héctor. O sea, no, el meme del tostador hace un par de meses, ahora la empanada de arepa, no podemos estar... Uno cuando va de viaje a un país, uno se tiene que adaptar a la cultura de ese país, no puede muchas veces transgredir eso. Y acá hemos visto que la cultura de nosotros está pasando a llevar en Estación Central, los condominios, la música fuerte toda la tarde, no hay respeto con los vecinos, nada. Entonces, como dicen por ahí, el que no está aportando se deporta. Y ahora está con el nuevo gobierno, porque este gobierno ya está terminando y ya no va a hacer nada respecto a eso. Las medidas que tomaba poner megáfonos en la frontera no sirven mucho. Entonces ahora el gobierno que viene, que probablemente según la encuesta sea de derecha, va a tener que tomarse en serio la pega y tomar medidas concretas, porque ya ya entraron. Ahora hay que ver cómo controlamos que no entren más ilegales y ver qué pasa con los que están ahora ilegales en el país cometiendo delitos. Sí, oye, antes de darle la palabra a Cristóbal, fíjate que el día sábado tuve que ir a Santiago y por eso azar de la vida me equivoqué en la ruta porque venía conversando y seguí derecho por la Alameda y me tuve que meter por la calle La Reja. Entonces, de verdad que hace rato que no pasaba por ahí, hace mucho rato que no pasaba por ahí y de verdad que los guetos verticales que hay son sorprendentes. La verdad que llaman mucho la atención, pero además esas calles son un paseo de migrantes en el buen sentido, ¿ah? En el buen sentido, que estaba bastante ordenado, pero seguían dando por la comuna estación central, en la cual viví hace unos años atrás también, y pude comprobar, claro, efectivamente hay lugares donde están ya colapsados con el tema de la droga, con el consumo de alcohol en la vía pública. Fíjate que eso también me llama mucho la atención, porque a nosotros como que teníamos medio radicado eso de mandar sus chelazos en la calle, pero como para que para esta gente es normal, ¿cachai? O sea, es normal y les da lo mismo, y el asado con la parrilla en la calle, como que la calle, el patio, la casa en definitiva, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, es como que en vez de llegar a inmigrar a nuestro país a aportar, es como que llegaron a imponerse. Es como si hubiesen llegado a imponer su cultura, sus tradiciones por sobre las nuestras.
Y igual me gustaría hacer un breve inciso, creo que es súper importante y que nosotros, creo que como chilenos, ya para ir cerrando porque nos queda poco, no hemos valorado lo suficiente nuestro país, me parece. No hemos valorado suficiente el crecimiento, la calidad de las cosas que tenemos. Es decir, siempre en Latinoamérica quienes emigran, emigran a Chile, no emigran a otras partes. Es decir, y yo jamás he visto un chileno, por lo menos, buscar una mejor calidad de vida en otros países de Latinoamérica. Entonces, ha habido mucho estallido social, muchas revoluciones, muchas luchas en contra de la desigualdad del empresariado, pero al final nuestro país es uno de los mejores y por algo la gente viene hacia acá. Entonces yo creo que deberíamos valorar un poco más lo que tenemos. Sí, deberíamos valorar y resguardar o no, Joaquín, para ir cerrando. Sí, a mí me pasa que, no sé si se acuerdan cuando eran, no sé, el término de la pandemia, pero vino el que era el presidente de Argentina en ese entonces, que era Mauricio Macri, un país que tenía esos niveles de inflación que, más que conocidos, y él vino cuando también era el presidente Sebastián Piñera estaba acá, dijo, yo le diría a los chilenos que aprendieran a valorar el país que tenemos, se lo dice un argentino. Comprenderán que Argentina en ese entonces era un país que tenía inflación por un 200%, 300%, lo que dijo Alberto Fernández también era una cifra extraordinaria. Entonces, como decía Cristóbal, cuando uno ve el flujo migratorio, cuando uno ve como el mapa de calor, todos los migrantes que vienen de países que están gobernados con políticos de cierto sector político con nivel de inflación se vienen a Chile. Lo que ha ido ocurriendo es que al final vinieron venezolanos, colombianos, y al final lo que hace es que el país no logra resistir la cantidad migratoria que viene desde otros lugares. Lo que termina ocurriendo es que también hay un impacto también que no es económico, también es social, el enfrentamiento, la xenofobia. Entonces, al final es todo un círculo vicioso de violencia que se va produciendo, que al final lo que hace es como ir fracturando el pacto social entre quienes son los habitantes del territorio y quienes vienen hacia acá, en el fondo. Al final también pagan justos por pecadores, por decirlo así. Sí. Oye, se nos iba pasando el tiempo. Ha sido un programa bien entretenido, bien dinámico, porque hemos escuchado versiones de distintas. Todo un programa hecho para jóvenes y por jóvenes. ¿Ah? Así lo vamos a denominar. Hecho por jóvenes y para jóvenes. Así que les quiero agradecer al Martín y al Cristóbal que están cordialmente invitados a seguir participando en el programa nuestro del Vamos Somos Chilenos los días miércoles. También te agradezco a ti, Joaquín, que estés Por aquí su tiempo. como panelista también de nuestro programa. Así que, muchachos, les mando un tremendo abrazo, a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo y a luchar por los ideales y la búsqueda del bien común de la sociedad. Así que, un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias.